Amigos y hermanos, aquí estamos para compartir con ustedes la palabra de Dios, lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Hoy quiero hablar del segundo tema de esta serie de 3 programas. En el anterior hablé acerca del derecho a la vida. Hoy quiero hablar acerca del derecho a la libertad. Todos los seres humanos nacemos libres y quienes nos hacen esclavos son las personas o las circunstancias. Cuando nosotros nacimos libres de todo prejuicio. Los niños son libres y los adultos debemos estar en libertad. Pero hay un principio que desafortunadamente ocurrió. La primera pareja en el huerto del Edén desobedecieron a Dios y estando libres y en plena comunión con Dios y con la sociedad en general de ese entonces, ellos por desobediencia se hicieron esclavos y entregaron sus derechos y entregaron sus privilegios al enemigo de nuestras almas, que es el diablo. Entonces el hombre quedó con la posibilidad de hacer el bien y de hacer el mal. Pero la Biblia dice que el hombre es esclavo del pecado cuando comete pecado. Pero Cristo vino para liberarnos de esa situación. Por eso dice la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. El Señor Jesucristo estaba hablando a sus discípulos y Él les dice algo muy interesante. Capítulo 8, versículo 31 del libro de Juan. Dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es decir, quienes son los discípulos del Señor, creyentes en Dios, creyentes en Cristo y son discípulos del Señor, son los que conocen la verdad. Pero la posibilidad es de que toda persona conozca la verdad. Y entonces dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Lo cual indica también que la mentira esclaviza. Y por eso el populismo y muchas de las cosas de los políticos y de los religiosos engañan a las personas y los llevan a creer o a hacer las cosas que no deben hacer y que no deben creer. Eso se llama engaño. Ahora, el diablo es el principal engañador. Y precisamente la Biblia habla de Satanás como el mentiroso y padre de la mentira. Voy a leer el versículo 44 de Juan. Dice: ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido homicida. No se mantiene en la verdad porque en él no hay verdad. Cuando habla mentira, habla de lo que es propio, porque es mentiroso y padre de mentira. Por esta razón, nadie tiene derecho a quitarnos la libertad, ni los políticos, ni los religiosos, ni los vicios, ni ninguna mentira nos debe quitar la libertad. Nosotros somos dueños de nuestra propia libertad, porque Cristo nos hizo libres. El Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, dijo en cierta ocasión, al comenzar su ministerio: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado. Y hay 6 cosas que menciona en el capítulo 4 y versículo 18 de Lucas. Pero una de esas cosas dice: a poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Así que Jesús vino a poner en libertad a los oprimidos. Y esa es una verdad. Cristo nos hizo libres. El apóstol Pablo, escribiendo en la carta a los Gálatas, dice en el versículo 1, capítulo 5, versículo 1 de Gálatas: manténganse firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud.
Este versículo es muy importante. Tiene dos connotaciones principales. Primero, dice que nos mantengamos firmes en la libertad que Cristo nos dio. Y en segundo lugar, dice que no debemos volver atrás ni ser sometidos a nadie para que no nos esclavice. Así que ni la política, ni la religión, ni los vicios, ni cualquier otra mentira nos debe esclavizar. Necesitamos conservar nuestra libertad. Pero en el mismo capítulo, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, en el versículo 13, dice: hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no tienen ni usen la libertad como pretexto para pecar, más bien sírvanse los unos a los otros. Note que está diciendo que nuestra libertad tiene que respetar la libertad de los demás. Nuestra libertad no es para usar el libertinaje, ni para hacer lo que nosotros queremos, porque debemos respetar a los demás, a nuestro prójimo. Nuestra libertad va hasta donde está la libertad de nuestro prójimo. Y no debemos usar como pretexto para hacer lo malo. Y finalmente, nos dice la palabra del Señor que el cumplimiento de estas palabras es amar al Señor sobre todas las cosas, porque si amamos a Dios, si obedecemos su palabra, si conocemos la verdad y somos verdaderamente libres, nadie nos debe esclavizar. Y como lo dije al comenzar, ninguna organización, ni política ni religiosa, ningún vicio ni ninguna otra cosa nos debe esclavizar. Debemos mantener nuestra libertad con que Cristo nos hizo libre y no someternos a ninguna cosa que nos esclavice. Que Dios nos ayude a conservar nuestra libertad, pero también a denunciar a aquellos que quieren hacer el mal para esclavizarnos. Que Dios sea bendiciendo sus vidas y que esta palabra pueda producir bendición a su vida. Dios les guarde y nos encontramos en el próximo programa.